Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas, ¿me escuchan bien? Sí, sí, tú. Gracias. A ver, la semana pasada no nos pasó clases porque justamente era feriado, ¿no? Entonces no quería interrumpir las reuniones familiares que tenían algunos. Hoy día vamos a avanzar lo que es cálculo de productividades, cálculo del número de maquinarias y del plazo correspondiente de los equipos de construcción de terraplenes. ¿Ya? La siguiente clase, el siguiente martes, vamos a concluir, se podría decir, los ejercicios que vamos a empezar hoy día, pero ya haciendo el cálculo del costo de operaciones, utilizando lo que son las planillas número uno, la del ingeniero Varela, usando la planilla Caterpillar y usando la planilla Komatsu, ¿no? Vamos a usar las tres. Creo que no sé si han avanzado con el ingeniero todavía ello, pero igual de todas formas esos datos o esas planillas ustedes ya las tienen en lo que es el Classroom. Les voy a mostrar dónde están ahorita. Donde el ingeniero les facilita. Si es que va a ser examen presencial nuevamente, ustedes tienen que llevarse justamente esas planillas. ¿Ya? No creo que no se los he subido todavía, ¿o sí? No, no, no se los he subido todavía. Espérame, se ha hueveado la... Aquí, creo que no se los he subido todavía. Ahorita se los voy a subir, así para que ya la tengan ustedes acá. Material, planillas, costo de operaciones. Ujú. Caterpillar, Komatsu y la número uno. ¿Ya? Estas planillas las vamos a hacer la siguiente clase que pasemos, pero ya se las dejo ahora. Ujú. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Tengo estos ejercicios. Uno, o bueno, el primer enunciado es una simulación de lo que es su primer parcial, su segundo examen, mejor dicho, de ustedes, donde la pregunta uno nos dice calcular el número de compactadores de Materra y camiones aguateros de 7.000 litros, necesarios para trabajar con una motoniveladora Caterpillar. Además, el tiempo en que se puede construir un terraplén de 123.000 metros cúbicos, utilizando este equipo en las siguientes condiciones. Luego de hacer justamente esto, vamos a hacer hoy día, lo que es la parte uno, y en la siguiente clase ya vamos a hacer esto de acá, la pregunta 2 y la pregunta 3, que nos dice calcular el costo total de operaciones del equipo utilizados en la construcción del terraplén de la pregunta anterior, utilizando las planillas Caterpillar para lo que es la motoniveladora y el compactador. Y para el camión aguatero nos dice que usamos la planilla número uno. De acuerdo a la siguiente información, y estos son datos que nos dan justamente para poder llenar lo que es nuestras planillas Caterpillar y la planilla número uno. ¿Ya? La pregunta 3 de este examen es justamente calcular el costo total de operaciones para construir el terraplén de la pregunta número uno. Entonces, en la pregunta 2 lo que se hace es sacar los costos totales de operación de cada uno de los equipos. La motoniveladora va a tener un costo total de operaciones, el compactador de la misma forma va a tener un costo total de operaciones y el camión aguatero igual. Y estos datos pasan a esta siguiente pregunta, donde ustedes pueden ver costo horario de operaciones. Tenemos lo que es productivo e improductivo. Y de la misma hora, nosotros requerimos acá las horas de trabajo, o es decir, los plazos correspondientes de las horas productivas e improductivas, ¿no? Y esto de acá sale de la pregunta número uno, de esta pregunta de acá. Y al final el resultado es el costo total de operaciones que vamos a tener nosotros de nuestra maquinaria. ¿Ya? Repito, hoy día vamos a hacer esta primera parte y si nos alcanza el tiempo vamos a hacer este otro ejercicio. No, este no. Este otro tampoco.
Este tiene que ser, este igual. Ya el ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿no? Es lo mismo en este caso. Solo que aquí no lo divide en tres preguntas, solamente son dos preguntas. ¿Ya? Entonces, empecemos con la pregunta 3, esta de acá. Voy a abrir el OneNote. Estos son mis garabatos de topo. Aquí. Ya. Eh, Equipos de construcción de terraplenes. Mm, 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 mm. Voy a sacar una captura y esto lo traigo acá. Aquí vamos a hacer el cálculo de las productividades. Estoy con la garganta seca. Ya. A ver, en este caso, ¿qué datos nos da el ejercicio? Para el cálculo de las productividades nos dice la altura en metros sobre el nivel del mar, 1500 metros sobre el nivel del mar. Factor volumétrico 0,87 y factor de compactación 0,9. El espesor de la capa 0,30 y la distancia hacia la fuente de agua 5300 metros. El espesor de la capa se refiere justamente al espesor del terraplén que nosotros vamos a colocar. Todo lo que hemos trabajado hasta ahorita nos daba lo siguiente. Digamos que teníamos un sector de esta forma, donde un cachito aquí, donde teníamos que llevarlo a este nivel, ¿no? Es decir, todo este volumen, toda la parte negra que tengo acá, es justamente todo el volumen que tenía que cortarse, podría decir, o hacer el movimiento de tierras correspondiente, ¿no? Y eso han hecho ustedes en lo que es su primer parcial. Han ocupado cortes, rellenos y demás para este sector. Más que todo cortes, ¿no? Para tratar de nivelar el terreno a una determinada altura. Una vez que tenemos nivelado a una determinada altura, ¿qué es lo que hacen los equipos? Las volquetas primeramente son las que dejan los montículos de arena, de tierra, de material clasificado, ya en este caso, para hacer nuestro terraplén correspondiente. Una vez que dejan las volquetas, el material sobre el sector de la carretera que queremos construir, las motoniveladoras son las que vienen y todos estos montículos de tierra las van a colocar a una altura determinada, las van a nivelar, se podría decir, a una altura determinada. Luego viene el camión aguatero, mi explicación está ya. Viene el camión aguatero, deja agua para que seguidamente venga lo que es una compactadora y esta compactadora pueda compactar todo este material que en este momento se encuentra suelto, ¿no? Una vez que pasa la compactadora, nos deja una capa a 30 centímetros. Eso es a lo que se refiere justamente cuando nos dice que tenemos esa capa o ese espesor de la capa de 30 centímetros. Cachito. Ya, no me va a dejar este programa. Voy a borrar esto. Digamos que ya ha pasado la compactadora. Y al final nos deja un espesor de 30 centímetros, ¿no? A eso se refiere con el espesor de 0,3 metros. Y ese es el objetivo de estos equipos de construcción de terraplenes. Esto ya es con material clasificado y después recién va a venir lo que va a ser su tercer examen de ustedes, que va a ser justamente el asfalto rígido y el flexible, ¿no? Vamos a hacer esos dos tipos de
de asfaltos y eso va a ser en su tercer examen. En este caso, su segundo parcial, si se han dado cuenta ustedes, es sencillo, se podría decir, son tres maquinarias que ustedes van a emplear para este caso, donde la única función que tienen estos equipos es hacer esta capa de 30 centímetros de material clasificado para que después pueda venir lo que es nuestro asfalto que nosotros vayamos a emplear en esta carretera en este caso. ¿Ya? Voy a hacer el cálculo aquí de H. Ahí, claro. ¿A qué era igual el factor H? El factor H era igual a la altura que me dan, 1500 menos 1000, todo eso dividido entre 10.000. Y eso nos da igual a 0.5. Entonces nuestro factor H de nosotros o factor altura va a ser igual a 0.05. Requiero de mi formulario. Voy a colocar acá. Esto igual. Ya. Ahora sí. Cálculo de productividades. Empiezo con lo que es la motoniveladora. Para la motoniveladora necesito primeramente calcular la duración del ciclo correspondiente. Vengo acá, busco la fórmula. Construcción de terraplenes, motoniveladora. La duración del ciclo nos dice que va a ser igual a la distancia de trabajo de la motoniveladora, que es un dato que nos dan de 150 metros. Y voy a decir 150 dividido entre la velocidad de avance. Velocidad de avance me da en kilómetros sobre hora. Si ustedes se fijan acá, nos dice que es metros sobre minuto. Entonces yo requiero calcular mi velocidad de avance y mi velocidad de retroceso. Y estos datos los necesito en metros sobre minuto. Velocidad de avance 3.6 kilómetros sobre hora. Lo cual va a ser igual a, como anteriormente habíamos hecho, 3,6 multiplicado por 1000 dividido entre 60, ¿no? Ese era el factor de conversión que manejábamos anteriormente. Ya, voy a sustituir mis comas por puntos para que me bote los resultados este programa. 60 metros sobre minuto y la velocidad de retroceso en este caso 4.2 kilómetros sobre hora, lo cual es igual a 4.2 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Y esto es igual a 70 metros sobre minuto. Teniendo esos valores, procedo a calcular mi duración del ciclo. Velocidad de avance me dice que era 60, más nuevamente 150 la distancia de trabajo dividida entre la velocidad de retroceso, 70, más un tiempo fijo que nos da el ejercicio, nos dice que es un minuto. Entonces más 1, y este es igual a 5.64 minutos. Una vez que yo tengo mi duración del ciclo, calculo la productividad correspondiente. Verifico acá la productividad. Nos dice 60 multiplicado por la distancia de trabajo, 150, multiplicado por el espesor correspondiente, 0.3, multiplicado por y aquí viene este dato. Nos da aquí lo que es el largo de la hoja de la motoniveladora,
pero nos da la longitud efectiva y el ancho de traslape. A ver. El ancho efectivo, que es W, es justamente esta resta entre LE menos LO. Los datos que ustedes van a utilizar para hacer este cálculo son justamente estos dos, ¿no? Acá los tenemos, 4.39 menos 0.3. 4.39 menos 0.30. Multiplicado por el factor de la hoja, FH, 0.9, multiplicado por el factor de eficiencia, 0.75, y multiplicado por la pendiente. Cuando no nos da el dato de la pendiente, siempre asumimos que va a ser 1. Todo eso dividido entre número de vueltas que va a dar nuestra compactadora, digo nuestra motoniveladora, perdón, 10, multiplicado por la duración del ciclo, que es 5.64, y todo eso multiplicado por 1 más h. H para nosotros era 0.05 igual. ...125,87 metros cúbicos sobre hora. Caramba, un cachito. Ahora sí. Tenemos la productividad, pero es de material suelto. Nosotros necesitamos calcular un Q sub B, que en este caso ya va a ser la multiplicación de la productividad que hemos calculado de material suelto, 125.87, multiplicado por el factor volumétrico. El factor volumétrico 0.87. 0.87 y multiplicado por nuestro factor de compactación. Necesitamos saber nosotros cuál va a ser la productividad de material compactado que vamos a tener en este sector. Y ese factor es 0.9, igual a 98.56 metros cúbicos sobre hora. Este dato lo voy a resaltar porque es el dato que yo voy a necesitar más adelante. Ahora calculamos la productividad de nuestro compactador. Para nuestro compactador, uno de los datos importantes es que nosotros no necesitamos una duración del ciclo. Directamente vamos a aplicar la fórmula del cálculo de la productividad correspondiente en la compactadora. Auxilio, una preguntita antes de Dime. continuar. Dime. En caso de que no nos dieran la longitud efectiva, se le debe multiplicar el 0,9 a la longitud de hoja que nos dan, ¿no ve? Exactamente. Para el ejercicio de clase que nos dio el INGE, yo le reemplacé la longitud de hoja multiplicado por el 0,9 directamente en la fórmula de la productividad. Comparando con una compañera, nos salió resultados considerablemente diferentes. ¿Qué sugieres tú, Ausi, para evitarnos ese tipo de problemas? Porque resolviendo también la práctica que nos diste, vi que, por ejemplo, para el cálculo el factor Eficiencia. de eficiencia, ajá, exacto, si uno reemplaza su formulita, el O por el T, directamente en la productividad, varía mucho. ¿Qué nos sugieres, Auxi? ¿Que reemplacemos antes y solamente el resultado, o reemplazar a la fórmula, o cómo? Sí, sería mejor antes, porque, a ver, estoy buscando ahorita en el texto. En el tema del factor de eficiencia, les había dicho, ¿no? Cuando es 0.9 y 0.83 el factor tiempo y el factor del operador,
Cuando hacen esa multiplicación antes de colocar a la fórmula de la productividad, siempre van a adoptar 0.75, ¿no ve? En este caso, cuando tú reemplazas esos datos directamente en la fórmula de la productividad, no usa el valor de 0.75, lo que usa es el valor de 0.747. Y esos valores son los que te hacen variar al final. Entonces, por eso sería mejor un cálculo, como habíamos hecho en las clases anteriores, primeramente el factor de eficiencia, que cuando teníamos 0.9 y 0.83, usábamos 0.75. Ahora, en este caso de las motoniveladoras, dame un cachito. Está más abajo. Ay, caramba. Aquí está. Aquí está el valor de L. En algunos casos, lo que va a depender este valor LE es justamente de este ángulo de inclinación. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos puede que el INGE les varíe este ángulo de inclinación que va a tener la hoja, ¿no? Si se dan cuenta acá, no es tan notorio, nos dice que puede variar de 15 grados a 50 grados. O sea, nunca va a ir recto esta pala que tiene la motoniveladora. ¿Por qué? Porque siempre requiere lo que es un ángulo de inclinación. Porque si va a ir recto, o sea, si va a ir con una inclinación de 0 grados acá, es decir, si va a ir sobre esta, el material que va a ir sobrando o que va a ir sacando por encima del terreno se va a ir acumulando y va a irse hacia adelante. Entonces siempre necesita tener esta inclinación. ¿Qué es lo que nos produce esta inclinación? Nos produce de que el material que vaya entrando por este lado, o sobrando se podría decir, según vaya avanzando la motoniveladora, el material excedente se va a ir saliendo por este otro costado. Por eso siempre es necesario tener lo que es justamente esta inclinación. Como aquí en el texto dice, no se puede notar muy bien, es 15 a 50 grados. ¿Ya? Normalmente el 0.9 es para el caso de que tu inclinación sea 25 grados, pero en algunos casos puede que te cambie este dato del INGE. Entonces lo que usarías para calcular la L efectiva o la longitud efectiva sería reemplazar en a ver, aquí, necesito una cálculo para verificar este valor. A ver, borraremos eso. Aquí tendríamos nuestra longitud 4.88 y la cachita está en radianes, en grados, multiplicada por el coseno de 25 grados. Entonces, 4.42, ¿no? Si te das cuenta, aquí no nos da el mismo valor, ¿no? Entonces, seguramente este coseno, este ángulo de inclinación, no es 25 grados, seguramente es otro valor. ¿Cómo calcularíamos ello? Haciendo fórmulas y demás, pero lo que no nos pide justamente ese ángulo. Si ya te da esta longitud efectiva, te olvidas de esta longitud. Normalmente este dato, cuando está extra aquí de longitud, es para hacer confundir. Si ya te da lo que es la L efectiva, la longitud efectiva, usas este dato de 4.39 menos 0.3 para calcular nuestro ancho efectivo. ¿Ya? En el caso de que no te dé la longitud efectiva, y si no te da un ángulo de inclinación, directamente asumes 0.9 o si quieres haces el coseno de 25 grados, ¿no? Que no tiene mucha variación. Si redondeamos acá sería 0.91, ¿no? Es una de las incoherencias que está en el texto y que con el Inge hablé en su momento y me ha dicho, no, que lo mantengan con 0.9. Entonces, si no te da un ángulo de inclinación de la hoja de la motoniveladora, entonces directamente asumes que está a 25 grados y reemplazas lo que está en el texto, ¿no? Esto de acá, 0.9 multiplicado por L, ¿ya? Porque si tú llevas L coseno de 25 grados, te has dado cuenta que redondeando a dos decimales sería 0.91. Y si colocas directamente L, o sea, la longitud multiplicada por el coseno de 25 grados, sería el L multiplicado por todo este valor que es
0.906307. ¿Ya? No sé si he aclarado tu pregunta. Sí, Oxy, muchas gracias. Entonces hay que hacer la operación previamente, ¿no? Antes de ponerlo a la fórmula de productividad, ¿no? Antes. Exactamente, ¿no? Es que, mira, lo que te dice el texto, y aquí encuentras clarito esa incoherencia, es de que cuando te da la longitud multiplicada por el coseno de 25 grados, el texto te dice 0.9, y es lo que el ingeniero asume. ¿Ya? Pero si tú llevas a la calculadora la longitud multiplicada por el coseno de 25, no va a ser exactamente este 0.9 y ahí te va a causar esa diferencia en los decimales que a la larga en todo el ejercicio te va a llegar a afectar en los resultados. Y es por eso que sacas tú un valor y otra persona que ha calculado directamente con 0.9 multiplicado por L va a sacar otro valor. Verificando aquí podemos decir, mira, 4.88 por coseno de 25 nos daba 4.42, ¿no ven? Si nosotros hacemos 4.88 multiplicado por 0.9, aquí ya te varía el valor. Y es justamente el valor que está en esta hoja del examen. Es 4.39, ¿no ve? Entonces, lo más seguro para emplear en este caso es justamente usar el 0.9 por L y no usar la longitud multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación. Cuando tú usas directo la longitud multiplicada por el ángulo multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación, te va a dar otro resultado. Que tú podrías hacer esto, pero si haces esto ya te va a generar diferencias. Ahorita te varía casi con 0.03, pero eso a la larga te va a llegar a afectar en todo el ejercicio cuando lo estés resolviendo. ¿Ya? Pero es mejor sería que primeramente, si no te da, si no te da la longitud efectiva, directamente hagas un cálculo extra donde tú digas que tu longitud efectiva va a ser igual a 0.9 multiplicada por la longitud. ¿Ya? Si te da un ángulo de inclinación para la hoja, ahí recién tendrías que hacer longitud multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Ya? Muchas gracias, Oxy. De nada. Ahora sí, pasemos a lo del compactador. Cheche, hace que resfriar. La compactadora, ancho efectivo de la compactadora, tenemos la velocidad. Aquí la velocidad, si se dan cuenta, en este equipo, es decir, en la compactadora, es en el único equipo donde la velocidad no se trabaja en metros sobre minuto. La velocidad se trabaja en metros sobre hora. ¿Ya? Es el único equipo donde varía este concepto de las unidades de la velocidad. Reemplacemos los valores. En este caso, la compactadora, su ancho efectivo va a ser justamente al largo que va a tener, es decir, 2,14, menos L sub 0, que en este caso es 0.2, L sub O, multiplicado por la velocidad, que tiene que estar en metros sobre hora. Aquí hacemos un cálculo extra. Ahí sí. La velocidad nos dice 3.5 kilómetros sobre hora. Nosotros requerimos este valor en metros sobre hora. Por lo tanto, vamos a decir 3.5 multiplicado por 1000, lo cual va a ser igual a 3500 metros sobre hora. Reemplazamos este valor acá arriba, 3500, multiplicado por la eficiencia correspondiente, 0.83, y multiplicado por el espesor correspondiente, que era 0.3. Todo eso dividido entre el número de vueltas que va a dar nuestra compactadora, 12, multiplicado por 1 más el factor altura, que era 0.05.
Sacamos resultado, 134,18 metros cúbicos sobre hora. Calculamos nuestra productividad banco. Y la productividad en banco me dice que es la productividad que he calculado, 134,18, multiplicado por factor volumétrico 0,87 y por el factor de compactación que es 0,9, lo cual nos da 105,06 metros cúbicos sobre hora. Ya tenemos la productividad en banco. Y ahora por último vamos a calcular la productividad del camión aguatero. Normalmente donde hay más complejidad, se podría decir, o donde se equivocan algunos, es justamente acá, en la del camión aguatero. Necesitamos calcular primeramente nuestra duración del ciclo. Y en la duración del ciclo nosotros tenemos toda esta fórmula de acá, donde C es la capacidad del camión aguatero o del tanque del camión aguatero en este caso. J es el rendimiento en absorción que vamos a tener, donde ese rendimiento en absorción varía dependiendo a la bomba, a la salida de la bomba de cuántas pulgadas sea, si es de 2, si es de 3 o de 4, va a tener valores que se van a diferenciar de esta forma. Y en algunos casos directamente ya el ejercicio nos va a dar esos valores, ¿no? El promedio de caudal de vaciado también es un dato que nos da 500 litros sobre minuto, si no me equivoco. Y otro dato extra es justamente en el cálculo de la productividad, ¿no? La cantidad de agua que se va a vaciar o que vamos a necesitar nosotros, perdón, la cantidad de agua que se necesita en litros sobre metro cúbico, ¿ya? Y esto tiene dos situaciones, así como cuando en la primera parte, en el primer examen, ustedes tenían para el cargador frontal, no se les asignaba lo que era justamente un factor volumétrico. Era porque en ese tipo de ejercicio, donde solamente se calculaba la productividad del cargador frontal, lo que hacía el cargador frontal era levantar el material suelto y dejar el material suelto. No se multiplicaba por un factor volumétrico. En el camión aguatero, esa es la complejidad que en algunos casos algunos no la llegan a entender, pero lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Primeramente calcularemos esta duración del ciclo. Seguramente mis velocidades voy a tener que calcular. Velocidad con carga, velocidad de retroceso y sin carga, que me dice 30 kilómetros sobre hora y 36 kilómetros sobre hora. 30 kilómetros sobre hora y 36 kilómetros sobre hora. Estos valores tienen que estar en metros sobre minuto y vamos a decir 30 por 1000 dividido entre 60 igual a 500 metros sobre minuto y 36 multiplicado por 1000 dividido entre 60. Esto es igual a 600 metros sobre minuto. Entonces volvemos acá. La capacidad del tanque es 7000 litros. Entonces vamos a decir acá 7000 dividido, siempre me olvido el nombre de esto, entre el rendimiento de absorción, que es un dato que nos da el ejercicio, que es justamente 850. 850 más la capacidad nuevamente 7000 dividido entre el promedio de caudal de vaciado, J sub B, que era 500 litros sobre minuto, más la distancia de trabajo del camión aguatero, 5300.
5.300 dividido entre la velocidad de avance, que era 500, más distancia de trabajo, 5.300, dividido entre la velocidad de retroceso, 600. Y en este caso se suma un tiempo fijo, que va a ser el tiempo en el cual vamos a cargar lo que es nuestro camión aguatero, que es 1.25 minutos, más 1.25, lo cual nos da igual a 42.92 minutos. Una vez que tengo esto, calculo justamente mi productividad correspondiente, que me dice la fórmula de la productividad. 60 multiplicado por la capacidad en litros. 7000 multiplicado por el factor de rodadura, que es 0.9, es un dato que nos da el ejercicio, multiplicado por la pendiente correspondiente. No nos da ese dato, asumimos que es 1. Y multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0.83. Todo eso dividido entre este término que les decía, cantidad de agua. A ver, vamos a pasarnos un poquito acá. A ver, a un principio les dije que cuando estamos construyendo un terraplén, nuestro tractor y demás, al hacer el corte correspondiente, digamos que deja esta línea negra, ¿ya? Donde está dejando el nivel del suelo, se podría decir. Luego viene lo que son las volquetas, dejan el material clasificado. Lo voy a hacer de este color, de este color. Deja el material clasificado y la motoniveladora lo esparce a una altura determinada, en este caso más de 30 centímetros, porque la compactadora va a ser la que va a llegar a compactar todo esto. Ahora, ¿qué sucede acá? Digamos que en todo este trayectito tenemos unos 25 metros cúbicos, ¿ya? De material clasificado. Si la compactadora viene aquí a compactar sin que nosotros echemos agua o humedezcamos en este caso este material, la compactación no se va a llevar de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que hace el camión aguatero? El camión aguatero deja, o pasa, mejor dicho, pasa por acá, pero el agua que va a ir dejando, que va a ir chorreando, se va a llegar a infiltrar dentro de esto. O sea, en eso consiste que se humedezca todo este material. Y cuando se humedece bien, es que viene lo que es nuestro compactador correspondiente. Y el compactador correspondiente, con la humedad que tiene este material, lo compacta a una altura de 30 centímetros. Estos son los 30 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros, si recordamos la parte de suelos, tenemos espacios vacíos, ¿no ven? Entonces, aquí viene a interactuar lo que es nuestro factor I, ¿ya? El factor I es la cantidad de agua que vamos a tener nosotros para compactar este material, esta tierra, este material clasificado, pero va a tener una determinada cantidad por metro cúbico. O sea, nos quiere decir que en cada metro cúbico de tierra que nosotros tengamos o de material clasificado va a entrar un determinado volumen, como dice en este ejercicio, 120 litros por metro cúbico. ¿Ya? Esto quiere decir que en cada metro cúbico que nosotros tenemos acá, vamos a tener 120 litros. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos ejercicios, no tengo ahorita, justamente los dos ejercicios que teníamos que hacer ahora son justamente de esta acá. Pero en algunos casos hay unos ejercicios donde tienen que llenar ustedes un tanque. ¿Ya? Les puede decir un tanque circular, digamos, ¿no? Póngase en forma de cono. Es la parte de arriba circular y tiene una altura correspondiente. Entonces, cuando el camión aguatero viene a dejar material acá, este valor I que ustedes van a reemplazar
No va a ser 120 litros sobre metro cúbico, porque aquí no están llenando de tierra, no están llenando de material clasificado. Entonces, si solamente les dan un ejercicio y les dicen que el camión aguatero tiene que llenar un tanque de agua, en este caso, el factor I que ustedes van a utilizar va a ser que 1000 litros hacen el metro cúbico correspondiente, ¿ya? Ahí es la diferencia de este factor I. Por eso es que algunos se confunden. Hay este caso de este tipo de ejercicios donde les dicen, el camión aguatero tiene que llenar un tanque de agua de ciertas dimensiones y demás, pero no les dan este factor I. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en los exámenes? Inge no me está dando el factor I, ¿qué factor voy a utilizar? Algunos usaban 1 o algunos utilizaban 120, 150 y por ende el ejercicio les salía mal. Y era justamente por este término de acá. ¿Ya? El factor I es la representación de cuántos litros de agua va a necesitar el metro cúbico, si es en construcción de terraplenes, el metro cúbico de material clasificado. Si es un tanque que tienen que llenar solamente con agua, va a ser cuántos litros entran en un metro cúbico, solamente de agua. ¿Ya? Ahora sí, volvemos a terminar el ejercicio. Espero se haya entendido esa parte. El factor I para nosotros es 120 multiplicado por nuestra duración del ciclo, 42.92 multiplicado por 1 más factor altura 0.05 igual a 58.01 metros cúbicos sobre hora. ¿Ya? En este caso, de la misma forma, aquí se la deja en productividad de material suelto. El camión aguatero va a trabajar con agua. Por lo tanto, no tenemos que multiplicar por un factor volumétrico ni por un factor de compactación. ¿Ya? Los únicos que se multiplican por esos dos factores, volumétrico y compactación, son la motoniveladora y el compactador correspondiente. ¿Ya? Ya tengo mis productividades correspondientes y procedo a calcular lo que me pide el ejercicio. Calcular el número de compactadores y camiones aguateros para trabajar con una motoniveladora, además del tiempo en el que se puede construir un terraplén de 123 metros cúbicos. Cálculo de plazos y número de maquinarias. Otro punto muy importante acá. Y cuando nosotros teníamos equipos de corte, de carga e izaje y de transporte, nosotros teníamos diferentes equipos y teníamos que recalcular el volumen de trabajo. ¿No ve? En este caso, para la construcción de terraplenes es sencillo. A ustedes les pueden decir lo siguiente. Y se quiere construir un terraplén de un espesor de 0.25 metros, digamos. ¿Ya? El ancho de la vía va a ser de 8 metros y el largo de la vía va a ser, digamos que estamos haciendo 10 kilómetros. Entonces, 10.000 metros. Entonces, el cálculo del volumen se rige sencillamente a multiplicar 0.25 por 8 por 10.000. O, sí, 10.000, que son los 10 kilómetros. Lo cual nos da 20.000 metros cúbicos. Y ese es el volumen de trabajo con el cual va a trabajar la motoniveladora, el compactador y el camión aguatero. O sea, todos van a tener la misma cantidad de volumen correspondiente. ¿Ya? Volvemos acá. Yo tengo aquí mi volumen, que era 123.000 metros cúbicos. Nos pide calcular lo que es justamente nuestro plazo y nos dice que tenemos una motoniveladora.
Entonces, lo primero que hacemos va a ser calcular el plazo correspondiente. ¿Cómo calculamos el plazo? Tenemos justamente nuestro volumen correspondiente, 123.000 metros cúbicos, y los necesitamos dividir entre la productividad de la motoniveladora, 98.56, multiplicado por 1, que es una motoniveladora con la cual yo cuento para hacer ese trabajo. Por lo tanto, me dice 1247.97 horas, lo cual redondeando directamente decimos 1248 horas. Ese va a ser nuestro plazo con el cual nosotros vamos a trabajar para calcular las demás maquinarias y sus demás plazos correspondientes. ¿Ya? Primero voy a calcular el número de maquinarias. Y aquí viene justamente nuestro compactador. Y también viene nuestro camión carga. Este programa siempre me juega mal. Camión aguatero. Este programa. Ya. El número de maquinarias del compactador aquí va a ser igual. Volumen de trabajo, 123.000, dividido entre la productividad del compactador, que era 105.06, multiplicado por el plazo. Aquí, ¿qué plazo es el que ustedes van a emplear? Para hacer este cálculo, van a emplear esta productividad, la que diré este plazo que está sin redondear, solo para los cálculos. Para llenar la planilla, 1248, ¿ok? Vamos a decir 1247,97, lo cual es igual a 0.94. Como no tenemos compactadoras que estén en decimales, directamente decimos un compactador. ¿Ya? Camión aguatero de la misma forma, 123.000, dividido entre la productividad, 58.01, multiplicado por el plazo sin redondear, 1247.97, igual a 1.699, que es 1.70, y lo cual redondeamos a 2. Contamos con 2 camiones aguateros. Ahora calculamos sus plazos correspondientes. Primero del compactador y luego del camión aguatero que estoy escribiendo. La fórmula es la misma. Volumen de trabajo 123.000 dividido en este caso entre 105.06 multiplicado por el número de maquinarias, un compactador, y esto es igual a 1170.76, y lo cual redondeando decimos 1171 horas. De la misma forma, camión aguatero 123.000 dividido entre 58.01 multiplicado por 2, que son 2 camiones aguateros con los cuales voy a trabajar, 1060.16, lo cual redondeando podemos decir 1061. ¿Ya? Y ahí termina esta parte. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a esto. Como chicos están ahí, pucha, aquí está. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? No sé. Sí, Oxy, todo muy bien. Ya. ¿Quieren que hagamos el otro ejercicio?
Sí, disculpe. Dime. En el último ejercicio que entregamos al ingeniero, el ingeniero nos hizo multiplicar a la productividad del camión aguatero, lo que era el factor volumétrico y el factor de compactación. Eso también tenía esa duda. Pues que se equivocó y nos dijo mal. Les ha dicho mal porque yo le he preguntado eso, no este semestre, sí, cuando estaba cursando la materia. Sí le pregunté y me ha dicho no, la productividad del camión aguatero no se compacta porque no puedes compactar el agua. Eso es lo que él me ha dicho. Entonces, que él ahora les haya dicho eso me parece raro e ilógico y voy a preguntarle directamente a él, ¿ya? No sé, no sé, porque justamente una compañera le preguntó y dijo, espérenme, les voy a responder. Y luego dijo, sí, tienen que multiplicar los tres equipos con ambos factores, dijo. Ya, a ver. Es que a veces, no sé, no quiero hablar mal de nadie, pero hay un docente X y un docente Y, donde el docente Y era justamente el que hacía eso, el que multiplicaba la productividad del camión aguatero por factor volumétrico y por factor de compactación. Entonces ahí fue cuando yo le pregunté al ingeniero, eso ya debe ser unos 2 años, un poco más tal vez, no recuerdo. Le pregunté al ingeniero X en este caso y le dije, Inge, ¿está bien hacer eso? Y no, su respuesta fue no, no se puede compactar el agua, ¿no ve? O sea, lo único que hace el camión aguatero es dejar cierta cantidad de agua para poder compactar bien el terreno, o sea, el material clasificado que estamos utilizando nosotros para compactar para tener nuestro terraplén a la altura correspondiente, ¿ya? Pero, o sea, repito, le voy a consultar al ingeniero nuevamente y para la siguiente clase les voy a dar la respuesta clara, ¿ya? Porque ahora si me dices esto, me estás diciendo que lo que me dijo el ingeniero igual estaba mal en su debido momento, ¿no? Entonces hay que salir de dudas y yo le voy a consultar al ingeniero, ¿ya? Está bien, así, gracias. Ya, ¿cómo es, chicos? Tenemos media hora más. ¿Hacemos el otro ejercicio? Aquí es repetitivo. Sí, sí. Ya, vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? A ver, voy a hacer esto. Y aquí lo vamos a traer. Listo. Actividades. 18 y negrita. Ya me he olvidado. Motonivelador. Necesito aquí mi formulario porque las fórmulas sí no me las sé de memoria. Aquí abajo. ¿Y qué nos dice? Nos dice primeramente que calculamos nuestra duración del ciclo correspondiente, pero previamente vamos a calcular nuestras velocidades, tanto de avance como de retroceso. Velocidad de avance 3.6 y 4.2. Si se dan cuenta es lo mismo del ejercicio anterior. Ah, no. 3.6 es lo mismo. Entonces directamente vamos a usar 60 y 70, ¿ya? 60 metros sobre minuto y 70 metros sobre minuto. Duración del ciclo tiene una distancia de trabajo de 120 metros. Esperando, es lo mismo. Parece lo mismo. Ah, no, 150. 120 dividido entre 60 más 120 dividido entre 70 más un tiempo fijo de 1 minuto, lo cual es igual a 4.71 minutos.
Continuamos calculando nuestra productividad. Y la productividad nos dice 60 multiplicado por la distancia de trabajo, 120 metros, multiplicado por el espesor, 0.3, multiplicado por, y aquí nos da 4.32, no nos da el L sub E. Entonces, previamente vamos a calcular, L sub E es igual a 0.9 multiplicado por la longitud, 4.32, igual a 3.888, redondeando, 3.89. Ese valor traemos aquí, 3.89 menos 0.3, multiplicado por factor de la hoja, 0.9, multiplicado por factor de eficiencia, 0.75, multiplicado por la pendiente. No nos da el valor de la pendiente, 1. Voy a calcular igual al factor altura, que me he olvidado calcular. Y el factor altura nos dice que es la altura, 2000 metros sobre el nivel del mar, menos 1000, todo eso dividido entre 10.000, lo cual es igual a 0.1. Volviendo a la fórmula de la productividad, dividimos entre el número de vueltas, 10, multiplicado por la duración del ciclo, 4.71, y multiplicado por 1 más h. Caramba. 1 más h, que es 0.1. Lo cual es igual a 101.03 metros cúbicos sobre hora. Lo voy a estirar un poco más. Ya. Y al final vamos a decir que nuestra productividad en banco, en este caso, va a ser igual a 101.03 multiplicado por el factor volumétrico 0.86 y multiplicado por factor de compactación 0.88, lo cual es igual a 76.46 metros cúbicos sobre hora. Calculamos de la compactadora y directamente calculamos su productividad correspondiente. Ya, el ancho efectivo en este caso de la compactadora va a ser 2.16 menos 0.2 multiplicado por la velocidad en metros sobre hora, ¿no? 3.30, por lo tanto vamos a decir 3.300, ¿no? Es solamente 3.3 multiplicado por 1000, lo cual nos va a dar 3.300. Multiplicado por el factor de eficiencia 0.75 y multiplicado por el espesor de 0.3. Todo eso dividido entre el número de vueltas, 12, multiplicado por 1 más h. H era 0.1. Y nuestra productividad correspondiente, 110 metros cúbicos. Caramba, metros cúbicos sobre hora. Productividad en banco va a ser igual a 110.25 multiplicado por 0.86, el factor volumétrico, y por el factor de compactación 0.88, 83.44 metros cúbicos sobre hora. Calculamos del camión aguatero. Y en este caso, primeramente calculamos nuestra duración del ciclo correspondiente. 30 y 36, si se dan cuenta, son los mismos valores de acá, 30 y 36. Por lo tanto, van a ser 500 y 600 como teníamos hace rato. ¿Ya? Venimos acá. Capacidad del camión aguatero me dice 6.000 litros.
dividido entre el rendimiento de absorción. Se me van esos nombres. 850. Más la capacidad del camión aguatero, 6000. Dividido entre el promedio de caudal de vaciado, que es 500. El dato que ya me da el ejercicio. Más distancia de trabajo, 6250. 6250 dividido entre 500. No, era 500 y 600. Sí, 500 y 600. 500 más 6250 dividido entre 600. Más un tiempo fijo de 1.25. Lo cual es igual a 42.22 metros cúbicos sobre hora. Ya. Tenemos las productividades correspondientes, calculamos nuestros plazos y número de maquinarias. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Nos dice que trabajamos con una motoniveladora y tenemos que calcular el plazo para 137.000 metros cúbicos. Volumen 137.000 y una motoniveladora. Entonces calculamos el plazo correspondiente y el plazo va a ser igual a 137.000 dividido entre la productividad de la motoniveladora, 76.46, multiplicada por el número de maquinarias, que es 1. Y eso nos da igual a 1791.79. Lo cual, para colocar en la planilla, decimos 1792 horas. Calculamos el número de maquinarias. Y decimos, para los compactadores, necesitamos, bueno, tenemos 137.000 metros cúbicos dividido entre la productividad de la compactadora, 83.44, multiplicada por el plazo sin redondear, 1791,79, igual a 0.92. Directamente asumimos un compactador. Camiones aguateros en este caso. De la misma forma va a ser igual a 137.000 dividido entre la productividad del camión aguatero. ¿Por qué no me dicen que no he calculado la productividad del camión aguatero? Aquí le he colocado metros sobre hora y era minutos. Pero bueno, ya. 60 multiplicado por la capacidad, que es 6.000 litros, multiplicado por factor de rodadura, 0.9, multiplicado por la pendiente, que normalmente es 1, no nos da, y multiplicado por la eficiencia, 0.83. Todo eso dividido entre el factor I, en este caso, 120 litros sobre metro cúbico, multiplicado por la duración del ciclo, 43.22, y multiplicado por 1 más 0.1, igual a, ¿qué he hecho mal? Creo que esto. 47.14 metros cúbicos sobre hora. Ahora sí. Camión aguatero, productividad 47.14 multiplicado por el plazo sin redondear, 79. ¿Qué ha pasado? No me quiere dar el resultado. Ahí está, 1.62, lo cual es igual
a 2 camiones aguateros. Calculamos los plazos, primero del compactador, y decimos 137.000 metros cúbicos dividido entre el plazo, 83.44 multiplicado por 1, que es un compactador con el cual voy a trabajar, 1641.90. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Lo cual es igual en este caso a 1642 horas. Calculamos para el camión aguatero y decimos volumen de trabajo 137.000 dividido entre su productividad correspondiente 47.14 multiplicado por 2 camiones aguateros y decimos 1453.12. Redondeando directamente 1454 horas productivas para el camión aguatero. Y con eso hemos terminado esta parte. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí me ha quedado sonando lo de los factores para el camión aguatero y leyendo aquí del libro, habla sobre la densidad del material y sobre la del volumen de compactación del material. En ese caso, o sea, viéndolo así bien creo que no se necesita multiplicar por ninguno de los factores la productividad del camión aguatero, ¿no? Porque se trata del material y el material no sufre en cuanto ni al volumen ni a la compactación, ¿no? ¿O sí? No, no sufre. Es por eso que, como dije hace rato, había el docente X y el docente Y, que anteriormente tenían diferentes opiniones, porque el docente Y decía que sí a todos los equipos de compactación, de construcción de terraplenes, se los multiplicaba justamente eh, por el factor de volumétrico y el factor de compactación. Eso me decía el docente Y. Hablaba con el docente X y me decía que no, no es necesario. O sea, no se tiene por qué compactar la productividad que tú sacas con el camión aguatero. Y ahora el docente X, según lo que me han dicho, les dice que sí multipliquen por el factor volumétrico y el factor de compactación. Entonces, no sé, pues ya es asunto de los docentes, ¿no? Por eso lo voy a preguntar bien al Inge y les voy a dar una respuesta más clara la siguiente clase que pasemos. ¿Ya? Sí, Oxy, porfa, me ha quedado sonando, muchas gracias. Respuesta directamente del docente, ya que él va a revisar los exámenes, ¿no? Ya, ¿alguna otra consulta tal vez, chicos? No sé. Sí, estamos casi a nada de terminar la materia. Ya, ¿alguna duda, chicos? No sé. Ya. Todos los exámenes van a seguir siendo presenciales, ¿no? ¿Sí? Veremos cómo va la cosa. Ya. Con esto de la cuarta ola no sabemos, ¿no? Entonces, si van a aumentar los casos, aunque aquí en Cochabamba se han mantenido, ¿no? Los casos diarios, creo que han estado entre 150, 180. En el lado de Santa Cruz es donde se han aumentado drásticamente, se podría decir, pero igual cualquier cosa respecto a la cuarta ola, si es que se produce de manera fuerte aquí en Cochabamba, yo pienso que igual vamos a tener que volver a que sea todo virtual, ¿no? Pero si las cosas siguen así como han estado hasta ahora, yo pienso que tal vez sí los siguientes exámenes sean presenciales, si es que se mantiene, si es que va aumentando los casos y demás, o si es que sale una orden del Consejo Facultativo, eso ya hay que acatar directamente y por ahora todo está normal, no sé. Hasta ahorita solamente recibí una denuncia, se podría decir, un reclamo de un estudiante, ¿no? Que había presentado síntomas después de una semana después de haber dado un examen, entonces.
Estoy tratando de investigar sobre ello para ver qué procede, ¿no? Pero si no sale nada del Consejo Facultativo, del Consejo Universitario, pues van a seguir como han estado hasta ahorita los exámenes, que van a ser semipresenciales. Una consulta, Oxy. Dime. En el caso, digamos, de que algún ejercicio o algo tuviese que este camión aguatero tiene que ir a, digamos, hasta un lugar, traer, o sea, cargar su agua y nuevamente siguen con eso, empezar a esparcirlo. ¿Cómo se considera la productividad o ese factor I, ¿no? La cantidad de agua que estaba mencionando? Es que eso más que todo, bueno, este factor I, creo que está en el texto. Vamos a revisar bien la siguiente clase. El factor I más que todo es la cantidad de agua que tú le vas a meter al material que estás trayendo de acuerdo a la densidad que tú quieres, ¿ya? Ahí viene el juego de la densidad del material. Entonces, la cantidad de agua que tú vas a echar en el material clasificado que vayas a traer para generar tu terraplén, te va a decir más o menos cuánta va a ser la cantidad de agua que vas a requerir para compactar y que tu material clasificado tenga la densidad necesaria o la densidad que tú necesitas para que ese terraplén pueda resistir, ¿ya? Pero normalmente ese valor está, has visto en los dos ejercicios que hemos hecho ahorita, el factor I que nos daba era 120. En algunos casos se llega a disparar a 150, pero después de eso creo que no excede. Normalmente está entre 120 y 150 el factor I cuando tú vayas a requerir realizar una compactación. ¿Ya? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna otra pregunta? No sé. Sí, ese ejercicio que dices del otro caso de la camión aguatero, vamos a hacer, ¿verdad? Por favor. Si encuentro el enunciado, bien. Normalmente el Inge yo no coloca. ¿Ya? El otro docente al que me refería, él es el que coloca, ¿no? Siempre tiene sus trucos ahí de volumen. Para calcular el volumen de trabajo, siempre te da alguna función algebraica o demás, donde te da puntos y demás, y te dice que son los puntos que forman una circunferencia y demás. O en algunos casos, igual creo que, si no me equivoco, este ejercicio de llenar un tanque de agua era normalmente llenando un tanque de agua que tenía la forma de la copa de vino, ¿ya? Había ese caso, había la del cono igual, el cono invertido, que te daba el radio mayor y te daba justamente la altura correspondiente. Entonces tenía que hacer el cálculo correspondiente para tener ese volumen que tú requerías llenar, pero después solamente era que tú calcules la productividad correspondiente para poder llenar ese, ese tanque, tenga la forma que tenga, y ese factor I es más que todo solamente colocar 1000 litros sobre metro cúbico, que era el factor que tenían que reemplazar para poder resolver ese ejercicio. Si encuentro el enunciado, si encuentro un examen de esa forma, lo podemos hacer la siguiente clase igual. Pero el docente X no pone en su examen, ¿no? No, Ah, y ese Y, se pasa, gracias, Auxi. ya. ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas, chicos, entonces quedamos aquí. Y ya la siguiente clase vamos a llevar justamente las planillas que les dije, la Caterpillar, la Komatsu y la planilla número 1, que es del ingeniero Varela. Y si avanzamos rápido la siguiente clase, ya vamos a empezar a hablar de su proyecto, ¿ya? Para eso vayan buscando entre ustedes, hacer grupos de 2 personas. Y ya la siguiente clase ya voy a tener la guía del proyecto y les voy a decir más o menos cómo ya pueden estar empezando a desarrollar su proyecto, ¿ya? Listo, chicos, aquí quedamos. Se cuidan, tengan buen, una buena semana, se podría decir, aunque ya vamos martes. Se cuida, chicos. Chao, chao. Gracias, Auxi, hasta la siguiente. Chao, chao, de nada.